Fisiología respiratoria. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar de la respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración es un fenómeno fisiológico en el cual el organismo se provee de un elemento fundamental para la vida, que es el oxígeno. Tan importante es que la respiración es una de las necesidades fisiológicas básicas. Uno puede vivir un par de semanas sin consumir alimento, puede vivir algunos días sin consumir agua, pero sin respirar solamente podemos estar algunos minutos. La respiración entonces es una necesidad fundamental para la vida en el ser humano, pero igual seguimos sin entender en realidad qué es la respiración. Podríamos preguntarnos si este animal respira y probablemente muchos de ustedes responderán que sí. Pero si uno pregunta si el pulpo respira, ya quizás algunos podrían tener algo de duda, porque ¿cómo puede respirar el pulpo si vive en el agua? Pero sí, el pulpo respira. Un ratón respira, una amiba puede respirar, el pez respira y las aves respiran. Algunos podrán confundirse cuando digamos que las plantas también respiran. Entonces, ahora estamos un poquito tan confusos. Entonces, en realidad, ¿qué es la respiración? Es un fenómeno que puede ocurrir tanto en el aire como en el agua y que lo realizan los animales, pero también lo realizan las plantas. Vamos a tratar de entender entonces qué es la respiración. Para los conceptos que vamos a manejar, también es claro entender que aunque todos estos animales respiran, absolutamente todos tienen mecanismos distintos con los que respiran. El mecanismo más parecido sería el del ratón, que respira a través de unos pulmones como nosotros. Las aves, aunque tienen pulmones, tienen otras estructuras adicionales que les ayudan a la respiración. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender un poco qué es la respiración. En fisiología uno clasifica la respiración en etapas. Esta etapa podemos decir que sería la ventilación, y es un proceso mecánico, y la ventilación significa la entrada y salida de aire de los pulmones. Ese movimiento de aire a través de los pulmones, o sea, la inspiración y la expiración, nosotros lo vamos a denominar ventilación. Por lo tanto, un concepto importante en medicina es que la entrada y salida de aire de los pulmones no es respirar. Eso nosotros lo vamos a definir a partir de hoy, como futuros médicos, como ventilación. Sería el término correcto para usar la ventilación. Otra etapa en el proceso de la respiración es el intercambio de gases. Este intercambio de gases está regido por una serie de leyes físicas que vamos a tratar de entender un poquito hoy y que van a explicar el movimiento de los gases desde el aire que se encuentra en los alvéolos hacia el pulmón, y desde el pulmón hacia la sangre, y desde la sangre a los tejidos. Pero también se va a entender el movimiento inverso de algunos gases que van desde los tejidos a la sangre, de la sangre a los pulmones y del pulmón al aire. Estos intercambios de gases básicamente lo realizan el oxígeno y el CO2. Y otro proceso que está incorporado en estas etapas es la utilización del oxígeno
a nivel celular, a nivel de la mitocondria. A esto se le suele llamar la respiración interna, la respiración mitocondrial, la respiración celular. Pero, ¿qué es la respiración celular? Vamos a ver en esta imagen una célula en la que vamos a tomar una pequeña mitocondria, vamos a tratar de expandirla de tamaño para poder entender un poquito, y vamos a ver que en las células de los animales superiores se va a generar un consumo de oxígeno para, a través de una serie de procesos químicos en la mitocondria, se va a convertir el ADP en ATP, una molécula de alta energía que la célula utilizará para sus procesos vitales. O sea, la célula depende de la mitocondria para que le genere esta energía, el ATP. Pero la mitocondria, para poder producirla, tiene que quemar combustible. Como todo combustible, se quema con oxígeno. Por lo tanto, la mitocondria va a estar consumiendo grandes cantidades de oxígeno y produciendo CO2 como producto de desecho. Este CO2 debe ser eliminado de los tejidos, llevado por la sangre a los pulmones para que sea eliminado. Pero, ¿qué pasa en las células si no hay oxígeno? Bueno, va a aumentar el metabolismo anaeróbico. Si aumenta el mecanismo anaeróbico por ausencia de oxígeno, la mitocondria no va a estar trabajando, no se va a producir ADP y ATP en la mitocondria, sino que la célula tendrá que recurrir a otros mecanismos, los mecanismos anaeróbicos. Y como ya ustedes saben a través de bioquímica, ese mecanismo anaeróbico produce una gran cantidad de lactato. Por lo tanto, el lactato va a aumentar, el pH sanguíneo va a disminuir, se va a hacer mucho más ácido, y en estas condiciones se propicia una situación de muerte celular. Entonces, la producción de lactato es limitada, además de que es ineficaz como producción de energía. Mantenerlo en el tiempo, la ausencia de oxígeno, va a producir la muerte celular. Por lo tanto, que el objetivo último del sistema respiratorio es llevar oxígeno a las células para que se genere la respiración celular. Ahora, el sistema respiratorio está constituido por una serie de estructuras que, bueno, uno conoce y entiende, que son la nariz, la boca, la faringe. Bueno, porque estamos acostumbrados que por ahí pase el aire, pues. Uno entiende que donde pasa el aire es parte del sistema respiratorio. Vamos a ver un poquito esta anatomía de estas estructuras. Entonces tenemos que la entrada, normalmente el mecanismo de entrada normal sería a través de las fosas nasales, ¿verdad? Para posteriormente dirigirse a la faringe, a la laringe, como la vemos acá, una imagen de la laringe. Esta estructura acá sería el epiglotis. Ven acá estas estructuras un poco menos rosadas, casi color nácar, que serían las cuerdas vocales, y este espacio que llamamos glotis, que es la entrada de aire a la tráquea. Luego vamos a observar acá que la tráquea, usando los bronquios, va a llevar el aire a unas estructuras que se denominan pulmones y que están llenos de pequeñas cavidades que llamamos alvéolos. Una estructura de alvéolo, en esta imagen que está muy agrandada, tendrán forma de pequeñas cavitaciones. Uno en las gráficas ustedes podrán ver cuando los esquematizan, los hacen circulares, pero en realidad, si se fijan mejor en esta imagen, los alvéolos tienen forma poliédrica. ¿Cuáles serían las funciones de la vía aérea? Bueno, la vía aérea tiene diferentes funciones, pues. Básicamente, casi todas las estructuras que nombramos hasta ahorita tienen una
función de conducción, o sea, permitir que a través de ella el aire que se encuentra en la atmósfera, en el medio ambiente, pueda llegar hasta los alvéolos. Entonces tienen una función de conducción, tránsito, que permite el paso del aire. Pero las estructuras anatómicas tienen otras funciones. Entonces vamos a ver que tienen algunas funciones de permitir la limpieza de impurezas del aire. El aire no siempre es una mezcla pura de gases. El aire tiene polvo, el aire puede tener partículas de mayor tamaño, puede tener vapores, puede tener humos, y estos productos pueden afectar la vía aérea. Por lo tanto, se han desarrollado algunos mecanismos de protección. Entonces, vemos que para limpiar las impurezas podemos utilizar los vellos nasales, ¿verdad? Unos pequeños vellos que hay en la nariz que ayudan al bloqueo de polvo. Pero esa no es la única estructura de importancia. También hay secreciones, las mucosidades, que van a permitir que el polvo se adhiera a ella, ¿ok? Y eliminar posteriormente por un movimiento de cilios de las mucosas respiratorias. Además de las funciones de limpieza de impureza, ¿verdad? Sobre todo de polvos, está una función importante que es humidificar el aire. ¿Cómo se humidifica? Bueno, las mucosas tienen una pequeña capa de humedad que está básicamente incorporada en las secreciones, y el aire a pasar cerca de estas membranas va adquiriendo pequeñas cantidades de vapor de agua. ¿Ok? Eso, el término de vapor de agua lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, humidificar el aire es una función muy, muy importante. Además de humidificar, también de calentar el aire. Por eso que las estructuras nasales y de la vía aérea superior, además de aportarle vapor, le aportan temperatura. Por ejemplo, en condiciones de mucho frío, respirar aire muy frío puede dañar las mucosas de los alvéolos, o sea, las estructuras alveolares. Entonces, no se permite o no sería conveniente que el aire entrara a muy baja temperatura o muy seco a los alvéolos, porque los dañaría. Los alvéolos son estructuras muy delicadas. Entonces, la vía aérea superior humidifica y calienta el aire. También la vía aérea va a proveer protección contra agentes infecciosos. Nos vamos a dar cuenta, y ustedes probablemente en sus clases de histología se dieron cuenta, que la vía aérea superior es muy rica en tejidos que tienen la capacidad de proveer defensas contra las infecciones. Hay cadenas ganglionares muy importantes, hay estructuras como las adenoides, las amígdalas, que se encuentran en la vía aérea superior, y por lo tanto es una zona muy rica de defensas humorales y celulares contra las infecciones. También la vía aérea va a tener un efecto importante de control de entrada. ¿Qué es esto de control de entrada? Bueno, impedir que en la tráquea o en los bronquios lleguen cosas que no sean aire. Por ejemplo, cuando nos alimentamos, se produce un reflejo de deglución, en el que la epiglotis
va a ocluir la glotis, impidiendo que los alimentos pasen a la vía aérea. ¿Ok? Entonces hay un reflejo de deglución que impide que entren, y eso se hace en esta estructura que está acá. ¿Ok? La epiglotis, que es esta estructura que estoy acá señalando con la flecha, va a ocluir la glotis, impidiendo la entrada de los alimentos. Si llegara a ocurrir una pequeña entrada, y que a todos probablemente nos ha pasado, la gente le pone diferentes nombres, que se me fue por el camino viejo la comida, o sea, esas expresiones folclóricas, aparecería otro reflejo, que es el reflejo de la tos. Cuando hay un cuerpo extraño en la vía aérea, cuando caen líquidos de la alimentación o alimentos, una pequeña partícula de alimentos cae en la vía aérea, se reflejan reflejos de tos. Cosa de que la tos va a expulsar este objeto extraño, o va a expulsar este líquido que no debería estar allí porque puede ser un irritante. Otras funciones ya no relacionadas directamente con la respiración que se encuentran en la vía aérea sería la función de fonación, porque nosotros usamos el movimiento del aire para hacer vibrar las cuerdas vocales, y el olfato, que como una manera de explorar los olores que hay en el ambiente, lo más lógico sería que ese órgano del olfato estuviera en las estructuras que permiten el paso del aire. Entonces, por lo general están en la entrada, en la parte de la nariz. Por eso es que el órgano del olfato está en la entrada y no al final. Bueno, entonces serían básicamente las funciones anatómicas, ¿verdad? Conducción, limpieza de impurezas, humidificación y calentamiento del aire, protección contra infecciones, control de la entrada del aire, y eso lo hace a través de reflejos, fonación y el olfato. Pero recordemos que la función principal del sistema respiratorio es favorecer el intercambio de gases con el medio ambiente. Acá vamos a ver una pequeña distribución. Ya estamos en la parte del sistema respiratorio bajo, o sea, a nivel de los bronquios, y vamos a entender por qué es tan efectivo el sistema respiratorio en el intercambio de gases. Cada bronquio se divide en dos. Entonces nosotros podemos observar acá a nivel 0, que estamos a nivel de la tráquea, y en el nivel 1 es la primera división de bronquial, que tenemos un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Pero luego cada división va a generar dos estructuras, ¿ok? El número de divisiones que se ha podido identificar es aproximadamente de 23 divisiones. Ahora, ¿cuántos alvéolos se pueden formar con este número de divisiones? Bueno, la cantidad es de millones. Ustedes pueden hacer la cuenta muy fácilmente, y van a hacer una multiplicación de 1 por 2 por 2 por 2, y van a repetir esa operación 23 veces. Y le va a dar el número de alvéolos que se están generando. Estos bronquios los vamos a llamar, se dividen en dos tipos, que se llama zona de conducción, y estos son bronquios que nada más van a permitir el paso del aire. Y luego vamos a conseguir una zona que es una zona de transición, ¿verdad? En donde se empiezan a encontrar algunos alvéolos que permiten intercambio, pero la verdadera zona de intercambio es a partir de las divisiones 21, 22 y 23. Entonces, los bronquios tienen 3 divisiones importantes: la zona de conducción, la zona de transición, que más o menos está entre el 17, la división 17 y la división 20, y la zona de intercambio, que está entre la 21 y la 23.
Aquí vemos una imagen de rayos X que quizás todos ustedes ahorita con esta pandemia están habituados a ver, que son las imágenes de un pulmón sano. ¿Ok? Si se fijan, está muy aireado, y lo llamamos aireado porque está oscuro. Lo blanco sería tejidos densos que tienen alto contenido de calcio o de líquido, y lo que vemos oscuro es que no tiene líquido o no tiene hueso. Entonces, por lo tanto, vemos los pulmones llenos de aire. Lo oscuro sería el aire. Entonces, ese es el concepto. Los pulmones son estructuras que tienen grandes cantidades de aire, aunque no estemos respirando, aunque no estemos inspirando, siempre en el pulmón va a haber aire. Y más abajo, si nos observan acá, vemos como una pequeña sombrita. Bueno, esta es una cámara de aire que hay en el estómago. Entonces podemos identificar que aquí tenemos esta pequeña bolsita de aire, representaría el aire que se encuentra en el estómago. Esta es una imagen lateral de rayos X. Observen en la cantidad de aire que hay, y esta sombra aquí sería el corazón. Ahora, ¿cómo es posible este intercambio? Bueno, si ya hablamos que habían 23 divisiones bronquiales, y si ustedes hicieron esa cuenta ahorita rápidamente, más o menos nos estarían dando que hay unos 300 millones de alvéolos. Cada uno es muy pequeño, pero si yo sumara el área de cada uno de esos alvéolos, de esos 300 millones de alvéolos, obtendría un área que iría entre los 60 y 80 metros cuadrados. En realidad, este es un área de superficie sumamente grande. Esta área de superficie, algunos la comparan con el tamaño de una cancha de tenis. Entonces, pudiéramos imaginarnos una membrana del tamaño de una cancha de tenis, sumamente delgada, que por un lado está en contacto con el aire y con el otro lado está en contacto con la sangre. Esta gran área de superficie favorece entonces un intercambio gaseoso sumamente eficaz. Vamos a ver un poco las leyes que favorecen este intercambio. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen, lo que llamamos la zona respiratoria. Vamos a ver que son bolsas de aire con pequeñas membranas que separan los alvéolos de los capilares, y en la zona de conducción, que vemos que tiene su función de calentamiento y humidificación, observamos un epitelio que tiene estructura en forma de cilios que permiten la limpieza, ¿verdad? Estas estructuras que ustedes ven acá, además, tienen una capa mucosa que permite atrapar pequeñas partículas de polvo y movilizarlas hacia el exterior. Antes de proseguir, tenemos que definir exactamente qué es un gas. A veces son términos que, bueno, uno dice, bueno, pero eso es algo normal, pero cuando uno pide explicarlo, se vuelve un poquito más difícil. Entonces, un gas decimos que es un estado de la materia en el que las moléculas no están unidas entre sí. Las moléculas tienen una cantidad de energía suficiente que les permite estar aisladas unas de otras. No tienen contacto directo con otras moléculas. Hay un gran espacio entre cada una de ellas, lo cual no quiere decir que no generen presión. ¿Ok? Entonces es materia, pero que está ocupando una gran cantidad de volumen. Eso más o menos sería un gas. Lo definimos gas, que es un estado de la materia. Decimos que la materia es sólida, líquida y gaseosa. Pero ¿nos basta esto que hemos dicho para definir un gas? Porque fíjense que ahora se nos presenta una pequeña variación con que es un vapor. Un vapor es un sinónimo de gas. Pero en realidad el vapor también es una sustancia que está en un estado gaseoso.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? Bueno, el gas es una sustancia que está en estado gaseoso a temperatura y presión ambiente. O sea, que si a la temperatura normal en la que nosotros nos vivimos, que sería entre 0 y 40 grados centígrados, más o menos, un gas siempre está en estado gaseoso. Esa es la definición. Por lo tanto, si yo quisiera acumular oxígeno, la única manera de guardar oxígeno sería en una bombona de gas, porque él siempre está en estado gaseoso. Sin embargo, ¿qué sería un vapor? El ejemplo para un vapor típico, nosotros lo explicamos fácilmente con el agua. El agua a aire ambiente está en forma líquida. Pero si yo calentara esa agua y la pusiera a hervir, la llevara a 100 grados centígrados, ella empezaría a pasar a vapor. Y toda el agua herviría y se convertiría en vapor. Claro, si el agua no estuviera hirviendo, también tendríamos vapor de agua. Lo que pasa es que tendríamos vapor de agua en mucha menor cantidad. Esto lo podemos ver fácilmente cuando estamos en situaciones de frío. Y respiramos y podemos ver cómo se condensa el agua al salir de nuestra nariz o de nuestra boca. Y esa condensación es porque en el aire que expiramos hay vapor de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia un gas de un vapor? Bueno, que las sustancias que son gases siempre están en su fase gaseosa en condiciones ambientales normales, de una atmósfera y de temperatura entre 0 y 40 grados centígrados. Un vapor, en cambio, a condiciones normales, se encuentra en fase líquida o podemos conseguirlo en las dos fases, líquido y gaseoso. ¿Ok? Otro ejemplo fácil de esto sería el alcohol. El alcohol etílico, el que estamos usando para limpiarnos las manos ahorita, o el alcohol isopropílico, está en su forma líquida. Pero al colocarnos en la mano, rápidamente se evapora y lo podemos percibir como un olor. Lo percibimos porque ha pasado en su fase gaseosa y rápidamente se nos seca de la mano. Entonces podemos decir que estamos oliendo vapor de alcohol. ¿Y qué es un fluido? Bueno, el gas es un fluido, pero vamos a entender que es un fluido, ¿verdad? Definiéndolo como que es una materia que está en un estado en que ella va a ocupar el recipiente que lo contiene, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, si yo tengo gel, el gel que está en un envase ocupa la forma exacta de ese envase. Entonces tenemos un fluido. Claro, en el caso del gel estamos hablando de un fluido de alta viscosidad, pero el gel toma la forma del envase. Si se fijan, el gel se está haciendo una pequeña montañita aquí en la mano, pero si yo lo dejara un tiempo, allí se formaría una capa plana, se iría aplanando, tratando de ocupar el espacio de la mano. Aquí en esta botella vamos a ver que tenemos dos fluidos. Un fluido que está en su fase líquida, que es el agua, pero también tenemos un fluido que está en su forma gaseosa, porque fíjense que el agua toma la forma del envase que lo contiene, pero es que el aire también, el aire está tomando la forma del espacio que lo contiene. Entonces, el aire que nosotros respiramos es una mezcla de gases, pero que puede tener vapores entre los
el vapor principal que contiene es el vapor de agua y que se comporta como un fluido. ¿Ok? Bueno, perfecto. Tratando de entender estos pequeños conceptos, vamos a hablar de otro fenómeno interesante que es una fuerza que se llama tensión superficial del agua. El agua tiene muchas propiedades físicas y químicas que lo vuelven una sustancia muy especial. Ahorita nada más vamos a hablar de esta, la tensión superficial del agua, que nos permite algunos fenómenos interesantes, como ver que esta pequeña bolita de rocío se pueden formar, ¿verdad? Y que uno diría, bueno, pero ¿por qué se forma esa esfera? ¿Por qué no se esparce el agua por la superficie? ¿O por qué la hormiguita no se moja con el agua? La respuesta fácil, sencilla es, bueno, porque hay una fuerza que impide que estas cosas ocurran que se llama tensión superficial del agua. ¿Pero a qué se debe la tensión superficial del agua? Bueno, el agua es una molécula bipolar que tiene un polo formado por el oxígeno y el otro polo formado por los átomos de hidrógeno, que le dan unos campos eléctricos que hacen que se organicen a modo de una malla, porque los polos opuestos se van a atraer. Entonces se empiezan a formar unas estructuras que ustedes de repente que conocen ya por bioquímica como puentes de hidrógeno, ¿verdad? Donde el oxígeno siempre va a tratar de tener atracción por el hidrógeno, esté en unión covalente con él o no. Entonces estas fuerzas hacen de que el agua forme una estructura que parece más bien una malla, como la podemos ver acá. Entonces cada molécula hace una interacción con moléculas vecinas y se empieza a formar una especie de malla o estructura en red que trata de mantenerse en unión entre ellas, pero que con el aire, como en el aire no pueden hacer estas mallas, estas fuerzas, entonces no tienen la misma interacción. Entonces ellas tienen una tendencia a hacer una interacción entre ellas, no con el aire. Y eso es lo que favorece entonces que se formen unas estructuras circulares porque es la forma más estable, la esfera, la forma más estable en la que se ofrece una menor superficie de interacción con el aire. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que el agua está buscando es tener más interacción entre ellas y menos interacción contra el aire. Si nosotros suprimimos la gravedad, podemos empezar a ver algunos fenómenos interesantes, como que la tensión superficial del agua, en este caso estamos en el espacio, ¿verdad? La tensión superficial del agua se convierte en la fuerza principal, porque como no hay gravedad, y empiezan a observarse entonces grandes esferas de agua, buscando la forma más estable. La forma más estable sería esta forma esférica o circular. Esta fuerza de tensión superficial del agua, entonces, en nuestro medio podemos ver cosas como que un insecto puede pararse sobre la superficie del agua y fíjense aquí cómo las patas, el peso, deforma esa red, pero no la rompe, porque el peso del insecto no es lo suficientemente pesado para hundirse en el agua, pero sí la puede deformar. El agua se comporta como una red, trata de mantenerse unida entre ellas. Y este fenómeno ocurre como la tensión superficial del agua. Acá también podemos ver otro fenómeno, o sea, nosotros sabemos que el metal, el acero es más pesado que el agua, debería hundirse, pero en la forma que fue colocada esta hojilla, su gran superficie interactúa mucho con la tensión superficial del agua y menos eh, eh, que supera lo que sería el peso, permitiéndole flotar. Esto también pudiéramos hacer con alguna agujita que se puede poner a flotar en el agua. Ok, entonces habiendo repasado esos conceptos, bueno, vamos a ver cómo se mueve el aire.
Si nosotros hablamos de flujo de aire, ¿verdad? Es el movimiento de una cantidad, de un volumen en una unidad de tiempo. Y para aclarar en los términos matemáticos, el término flujo lo podemos abreviar como una F mayúscula, como una J o como una Q. Y podemos utilizar, a modo de sinónimo de flujo, utilizar la palabra caudal, que estaría representada por la Q. Entonces, ¿por qué el aire entra y sale de los pulmones? Porque se produce un flujo. Entonces, por lo general, los flujos van a ir de un área de mayor presión a el área de menor presión. Entonces, para que se produzca un flujo, deberemos tener una diferencia de presión que llamamos delta P. Va a haber probablemente una fuerza que se va a oponer a ese movimiento o a ese flujo. A esa fuerza la llamamos resistencia, como vimos en cardiovascular. Entonces, el movimiento o flujo está determinado por una diferencia de presión y limitado por una resistencia. Entonces, el flujo va del punto de presión mayor al punto de presión menor. Por lo general, la atmósfera tiene una presión de 0. Y en la respiración, en el sistema respiratorio, por un efecto de presiones negativas que se generan a nivel de la pleura, la presión en el sistema respiratorio se maneja entre 0 y valores de negativos. Si la presión entre el sistema respiratorio es 0 comparado con la atmósfera, no ocurrirá flujo. Pero si por algunas fracciones de segundo la presión al sistema respiratorio se vuelve negativa, generaríamos un gradiente de presión de entrada desde la atmósfera al sistema respiratorio, o sea, del punto de mayor presión, 0, a la zona de presión negativa, un flujo de entrada. Igualmente, una vez que ha entrado el aire, si yo temporalmente, por un par de segundos, vuelvo la presión en el sistema respiratorio levemente positiva, entonces ahora generaría un flujo inverso de la zona de mayor presión a nivel pulmonar respiratorio de más 2 centímetros de agua, más 4 centímetros de agua, hacia la atmósfera, que sigue siendo 0. El hecho de decir que la atmósfera es 0 no es que no hay presión en la atmósfera, sino que como el cuerpo está ubicado constantemente a la misma presión, una manera práctica de decir es que la presión atmosférica es 0 y que la que cambia es la presión a nivel respiratorio, a nivel de los pulmones o a nivel pleural. Entonces es una convención de decir que la presión atmosférica es 0. Por supuesto que sabemos que a nivel del mar la presión real es de una atmósfera, que serían unos 760 milímetros de mercurio, y que va a ir disminuyendo a medida que vamos subiendo en altura. Ahora, ¿qué ley favorece este movimiento? La ley principal sería la ley de Boyle, también conocida como ley de Boyle-Marriott. ¿Y qué dice esta ley? Dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado, es importante, cerrado, porque la masa, digamos que masa constante, por eso que decimos que el recipiente es cerrado. ¿Ok? Entonces la presión de un gas en un recipiente cerrado y a masa constante es inversamente proporcional al volumen del recipiente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este ejemplo y lo que quiere decir es que el volumen del contenedor aumenta. Si el volumen del contenedor aumenta, la presión en su interior va a disminuir. Fíjense que el efecto aquí de presión lo vamos a ver con unas pequeñas pesas. Y si yo tengo un volumen, una masa constante y le pongo mucha presión, el espacio que va a ocupar el gas es muy pequeño. Pero a medida que quito pesas, en este caso quité la mitad,
el volumen del contenedor se duplica. Y en este caso, quité otra vez la mitad y vuelve a duplicarse el volumen del contenedor. Pero sin embargo, la masa, la cantidad de aire que hay es la misma. Vamos a verlo con otro ejemplo. Las pleuras tienen una superficie muy lisa. Decimos que tenemos dos pleuras, una pleura parietal que está ubicada a la pared torácica y una pleura visceral que está recubriendo el pulmón. Estas dos pleuras, que son superficies sumamente lisas, están adosadas y entre ellas se crea un espacio virtual. Ese espacio virtual tiene una pequeña cantidad de líquido que ejerce una tensión superficial. A nivel de las pleuras se genera por diferentes mecanismos de reabsorción de líquidos una presión negativa. Esta presión negativa entonces depende de los linfáticos y la tensión superficial favorece que estén adosadas una de ellas a la otra. Entonces, si yo tengo un pulmón que se encuentra en un determinado tamaño, y aquí vemos estas partículas que representarían el gas que hay en él, si yo aumento el tamaño torácico, o sea, expando utilizando el diafragma o otros músculos respiratorios, expando el tamaño pulmonar, y yo aplico la ley de Boyle, al aumentar el tamaño y mantener la misma masa, se va a generar una presión negativa. Entonces, esta presión negativa va a hacer que entre aire a nivel de los pulmones. Veámoslos de nuevo acá. O sea, tenemos los pulmones que están colapsados o están vacíos, no están en estado de inspiración. Agarro mi diafragma y lo expando, desciendo el diafragma, una contracción diafragmática, el diafragma desciende y se genera una presión negativa. Miren que aquí tenemos la presión cero, porque está equilibrado el aire pulmonar con el ambiente. Al yo contraer el diafragma, genera una presión negativa que se transmite a través de las pleuras a los pulmones y se genera, esa presión negativa favorece el flujo de aire para que el aire entre a los pulmones. Ok, entonces tenemos que si yo expando acá se genera una presión negativa de -5, a nivel pulmonar más o menos vendrá siendo de -4 y eso hace que el aire entre. Entonces el aire va a estar entrando a los pulmones. ¿Y hasta cuándo va a entrar? Bueno, va a entrar hasta que la presión se equilibre y se vuelva cero con la atmósfera. En ese punto ya no va a entrar más aire. Pero si yo soltara entonces o relajara el diafragma, la presión negativa acá se eliminaría y empezaría el proceso inverso. Aumentaría la presión ligeramente y empezaría a salir el aire. Entonces, fíjense, el flujo se genera por presiones. La ley de Boyle nos explica que si generamos presión negativa, el aire va a entrar. Pero, ¿qué músculos usamos para respirar? Bueno, la inspiración va a estar dada por mecanismos activos y básicamente la inspiración la va a definir el diafragma. El diafragma es el representante de casi toda la fuerza inspiratoria. Hay otros músculos que ayudan a la inspiración. Entonces tenemos los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos y los escalenos. Pero básicamente la inspiración es un proceso activo y dependiente del diafragma. El uso de los otros músculos inspiratorios es accesorio y solamente ocurre en condiciones especiales, ¿no? En el deporte, cuando hacemos mucha actividad física o cuando tenemos alguna enfermedad respiratoria importante. La expiración, por el contrario, es una fuerza pasiva y está asociada a la elasticidad de la caja torácica
la elasticidad pulmonar, la tensión superficial y en condiciones especiales también, o de ejercicio o de enfermedades respiratorias, podemos utilizar músculos abdominales o los intercostales internos. Pero básicamente podemos recordar, la inspiración es dependiente del diafragma y la expiración de fuerzas pasivas como la elasticidad torácica, la elasticidad pulmonar y la tensión superficial. O sea, tenemos que pensar que el pulmón es como una liga, la cual si tú la estiras, ella va a querer volver a su condición de reposo. Luego veremos con más detalles esto, pero es para que entendamos que cuando inspiramos, se van a producir pequeñas variaciones de presión. La presión a nivel alveolar la podemos ver acá, que puede estarse entre -2 y +2. Es la presión a nivel de los alvéolos, son pequeñas variaciones de presión, pero que generan grandes volúmenes de entrada. Sin embargo, la presión a nivel pleural tiene cambios un poco más bruscos. A nivel pleural siempre la presión es negativa, solamente que puede variar entre -4 y -8. Entonces, acá abajo, estas dos líneas abajo nos manejan, vemos las fuerzas, las presiones, y aquí arriba, esta línea superior, lo que nos está indicando es el volumen que ingresa, tanto en inspiración como en expiración. Acá podemos ver, bueno, qué pasaría si nosotros rompemos esa tensión superficial que une las dos pleuras, la parietal con la visceral. Esto, por ejemplo, ocurriría, un ejemplo es una herida que conecte el exterior con el interior y permita la entrada de aire. Si yo rompo esa tensión superficial metiendo aire allí, se va a producir el colapso del pulmón, ¿verdad? A esto que estamos viendo acá es una condición patológica que llamamos neumotórax y que en una imagen radiológica lo que veríamos es algo así, pues. Vemos que hay un pulmón que se ve que tiene aire, pero que en este hay mucho aire, pero no vemos un tejido, no vemos una trama, ¿ok? Es completamente opaco y aquí asumimos que el pulmón colapsó. ¿Dónde está el pulmón? Acá, esta pequeña sombrita blanca que vemos acá, ¿qué sería esto? Esa entrada de aire a los pulmones, entonces, ¿cómo lo llamamos? Ventilación. Ya lo habíamos hablado ya. Y entonces uno puede clasificar los volúmenes de aire que entra a los pulmones y determinar diferentes tipos de volúmenes. Vamos a hablar un poco de eso ahorita, los volúmenes respiratorios. Esto es sumamente importante. O sea, si hay algo que se va a preguntar siempre en respiratorio, es de volúmenes y capacidades. Es un concepto básico. Entonces, les hago hincapié porque siempre se les va a preguntar sobre esto, pero no es porque se les pregunte, es que son términos que tienen que manejar siempre. O sea, entender los volúmenes y las capacidades pulmonares. Cuando uno respira normalmente, mueve un volumen de aire más o menos constante. Uno puede hablar de que el volumen corriente habitual de una persona cualquiera o una persona de condición ideal, ya sabemos que la persona ideal sería un individuo masculino de 70 kilos, con una altura promedio de unos 60, unos 70. Entonces ese individuo tendría un volumen corriente de 500 cc, más o menos. ¿Ok? Entonces, el volumen corriente sería el volumen que uno mete en cada respiración. Y si lo vemos en la gráfica, es este pequeño volumen que vemos acá. Una persona normalmente, si no está consciente de su respiración, va a estar moviendo aproximadamente 500 cc. Esto se llama volumen corriente, esta pequeña cantidad. Pero hay otros volúmenes. ¿Cuáles serían los otros volúmenes? Veamos acá. Desde este punto, que es el final de una expiración normal, hasta
el final de una expiración máxima, tendríamos un volumen que vamos a llamar volumen de reserva expiratoria. O sea, desde el final de una respiración normal hasta el final de una respiración máxima forzada. Entonces se llama volumen de reserva expiratoria. Luego tendríamos este otro volumen que iría desde este punto de acá, o sea, desde el final de una inspiración normal hasta el final de una inspiración máxima. A este volumen lo llamamos volumen de reserva inspiratoria. Hasta ahorita hemos visto 3 volúmenes: volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva inspiratoria. Existe otro cuarto volumen. Ese cuarto volumen lo llamamos volumen residual. ¿Qué significa? Es un volumen de aire que nunca podemos eliminar por completo. ¿Ok? Este volumen de aire lo llamamos volumen residual y es el aire que siempre va a quedar en los pulmones. El volumen de reserva, volumen residual, tiene un volumen equivalente entre 1100 y 1200 cc. Depende, por supuesto, del tamaño corporal del individuo. Entonces, estos 4 volúmenes uno los puede combinar en diferentes capacidades. Entonces, ¿qué es una capacidad? Es la suma de 2 volúmenes pulmonares. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las capacidades? La primera capacidad la podemos definir como la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria sería la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. Entonces tenemos la capacidad expiratoria. Otra capacidad que vamos a identificar sería la capacidad vital. En esta están incluidas el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, esa es la capacidad vital. Lo importante de esta capacidad es que es la más fácilmente medible. Para medirla utilizamos equipos llamados espirómetros y podemos medir la capacidad vital. Luego tenemos una capacidad que llamamos capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que se encuentra en intercambio la mayor parte del tiempo. Por eso que se llama funcional, porque allí este es el volumen que siempre está intercambiando. Entonces, la capacidad residual funcional es el aire que está en los alvéolos y que siempre se está intercambiando. Es muy difícil de medir. Y luego tenemos una cuarta capacidad que le llamamos capacidad pulmonar total, que incluye todos los volúmenes: el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Estos 4 volúmenes o esta capacidad pulmonar total es muy difícil de medir porque no tenemos una forma directa de medir el volumen residual. Sí se puede calcular utilizando mecanismos de dilución, utilizando marcadores especiales, pero que en la práctica clínica no se utiliza. En la práctica clínica medimos la capacidad vital que se hace a través de equipos llamados espirómetros. Vamos a definir aquí un poquito entonces qué sería el espacio muerto anatómico y qué es la ventilación alveolar. El espacio muerto anatómico es normalmente un volumen de 150 cc. Y llamamos espacio muerto porque es un aire que no está en intercambio, está en las zonas de conducción. O sea, ¿qué es eso de zonas de conducción? Es el aire que está en la nariz, en la faringe, en la tráquea, en los bronquios superiores. Es un volumen que no está en intercambio. No podemos aprovechar el oxígeno que está en ese volumen. Entonces, cuando yo respiro 500 cc, 150 cc son inutilizables. Entonces, si el volumen corriente es de 500 y el espacio muerto es de 150, ¿qué me queda?
ventilación alveolar es de 350 cc. Entonces, podemos ver que el espacio muerto lo podemos dividir en un espacio muerto anatómico y hay quienes definen un espacio muerto fisiológico, que sería un espacio variable de áreas del pulmón que no permiten el intercambio, pues. O sea, que tienen un problema de obstrucción o que no llega buena circulación. Entonces, bueno, se lo llamaríamos espacio muerto fisiológico, pero el anatómico es más o menos constante en un adulto, es de 150 cc. Veamos aquí qué pasa con ese espacio muerto. Un ejemplo sencillo. Aquí veamos el aire, esta nube, y vemos cómo el aire entra por la vía aérea, pero no llega al alvéolo. Ese es el aire que llamamos espacio muerto. No llega al alvéolo. ¿Ok? Vamos a volverlo a ver. No entra al alvéolo, por lo tanto no es aprovechable. Este espacio es de 150 cc. Volumen minuto, y volumen minuto sería una medición de flujo de caudal, ¿verdad? Volumen minuto. La vamos a definir entonces por la frecuencia respiratoria multiplicado por el volumen corriente. Ese volumen minuto, por ejemplo, si yo respiro 15 veces por minuto y cada vez que respiro meto 500 cc, tengo un volumen minuto de 7.500 cc, que serían unos 7.5 litros por minuto de aire que estoy respirando o ventilando. Entonces, la tasa de ventilación alveolar sería igual a la frecuencia respiratoria, pero ahora fíjense que ya no voy a usar volumen corriente, sino el volumen corriente menos el espacio muerto. Aquí está abreviado VD, porque D viene de la palabra dead en inglés, que es muerto, ¿no? Entonces el volumen muerto es espacio muerto. La cuenta sería sencillamente, si yo sigo respirando mis 15 respiraciones por minuto, pero lo que me está llegando a los alvéolos son 350, que viene dado de 500 cc menos 150, mi ventilación alveolar será de 5.250 cc por minuto, o sea, 5.2 litros por minuto. Ahora, hagamos una suposición. Si yo en vez de respirar 500 cc por minuto, empiezo a hacer una respiración corta, y esta respiración corta es de 200 cc, entonces, si yo respiro 200 cc por minuto y el espacio muerto es de 150, yo nada más estoy respirando 50 cc. 50 cc que están llegando a los alvéolos. Y si yo multiplico estos 50 cc por 15, me va a dar 750 cc de ventilación alveolar por minuto. Fíjense cómo nada más de reducir más o menos a la mitad el volumen corriente, en realidad lo que estoy reduciendo es la ventilación alveolar en casi una décima parte. Entonces es importante entender que aunque una persona respire más veces por minuto, si sus respiraciones son más cortas, en realidad se está ventilando menos. No vamos a hablar de esto, pero como va a ser un video, lo pueden pausar y ver estos cálculos con mayor detenimiento. Lo mismo que explicamos ahorita, pero con diferentes ejemplos de volumen corriente, de frecuencia respiratoria y el volumen total en volumen minuto, volumen minuto de ventilación normal y volumen minuto de ventilación alveolar. Lo pueden ver después con calma. Hablemos de los gases que están en la atmósfera. Ya hemos estado diciendo y adelantando, haciendo spoiler, de que el aire es una mezcla de gases. Ahora, esta mezcla de gases, y quizás todos ustedes ya la conozcan desde la primaria, la han oído nombrar. Los que no se acuerdan mucho de la primaria, tal vez han escuchado la canción de Mecano, de Aire. Y
ahí les describen entonces la composición de esta mezcla de gases que nosotros respiramos habitualmente. El aire está constituido principalmente por el nitrógeno, pero el nitrógeno es una molécula inerte, no interacciona en nuestro organismo de ninguna manera, o no vamos a ser tan tajantes, pero prácticamente de ninguna manera. No hay interacciones químicas del nitrógeno. Y su movimiento es un movimiento pasivo, pero él está en condiciones de equilibrio en el tejido. Entonces, como está en condiciones de equilibrio, no lo vamos a tomar en cuenta para estas clases de fisiología normal. En fisiología de condiciones especiales, como la fisiología respiratoria en la aeronáutica, o la fisiología respiratoria en el buceo, sí sería importante tomar en cuenta el nitrógeno, pero esas son condiciones especiales que no abarcan el interés de esta unidad, pero que les recomiendo que lo lean. En el Gayton hay artículos o capítulos dedicados a esto y son bien interesantes. Y si les gusta el buceo o la aeronáutica, lo van a encontrar muy interesante entender lo que ocurre con el nitrógeno. El otro gas interesante, o que está segundo en composición del aire, es el oxígeno. El oxígeno tiene una composición aproximadamente de 20,95%. Y como nosotros en medicina nos gusta redondear mucho, llamamos eso 21%. El nitrógeno es el 78%. Y si nosotros sumamos esto, nos va a dar 99%. O sea, el 99% del aire que respiramos es una mezcla de nitrógeno con oxígeno. Existen otros gases. Estos otros gases sería el dióxido de carbono, que tiene una composición bastante baja, de 0,03, y una serie de gases inertes y vapores que componen el aire. Los otros gases, los vapores, bueno, principal por supuesto es el agua, pero los otros gases serían el neón, el xenón, el clictón, otros gases nobles, agentes contaminantes de la atmósfera, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, cloro, pero que están en muy pequeñas cantidades. Okay, básicamente los que estamos nombrando acá serían los principales: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, gases nobles como neón, xenón y clictón, vapor de agua. Esa es la composición atmosférica. La suma de cada una de estas presiones está dada por la presión parcial de su composición. Entonces, la presión total de la atmósfera, o sea, esos 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, van a depender de la presión de oxígeno, de la presión del nitrógeno y la presión de cada uno de los gases. Y esta presión parcial que ellos tienen es relacionada directamente al porcentaje de composición que ellos tienen. O sea, todos los gases se comportan de una manera prácticamente idéntica. Los gases se comportan como gases ideales y por lo tanto la presión que ellos ejercen es directamente proporcional a su composición porcentual. Esta que les estaba explicando está directamente relacionado con la ley de Dalton. Y si Dalton les suena, es que Dalton, además de haber hecho esta ley, también hizo un diagnóstico de una enfermedad que nosotros conocemos como daltonismo, y es una alteración de la percepción de los colores. Específicamente Dalton era daltónico y por eso hizo ese descubrimiento. Él se dio cuenta que él no veía las cosas como lo veían los demás. Y luego se dio cuenta que no era el único. Kittel tenía una alteración de la percepción cromática. En este caso era del rojo y verde, pero hay otros tipos de alteraciones de los colores. Bueno, entonces para que se acuerden de Dalton, Dalton era daltónico y descubrió el daltonismo. Pero volvamos a la fórmula. Acá tenemos que las presiones parciales, o ley de las presiones parciales, las presiones parciales
de cada uno de los gases, ¿verdad? Que están contenidos en una mezcla, está determinada por la proporción o el porcentaje de su composición. Entonces, las presiones parciales de cada uno de los gases se va a sumar y va a contribuir en forma idéntica a la presión total. Matemáticamente, bueno, uno pudiera despejar eso y decir que la presión parcial de un gas X, en este caso vamos a hacer la presión parcial de oxígeno, va a ser igual al porcentaje de ese gas multiplicado por la presión total de la mezcla entre 100. O sea, que lo que le vamos es a sacar el porcentaje de oxígeno a la presión atmosférica. Como es 21 entre 100, esto es el 21%. A los que son cómodos multiplicando, bueno, van a multiplicar por 0,21. Multiplican 0,21 por la presión atmosférica y me da la presión de oxígeno que hay. Pero cuando yo les diga cuánto es la presión de oxígeno que hay en la atmósfera, bueno, si estamos a nivel del mar, que la presión es de 760, yo 760 lo multiplico por 0,21. Y eso me da que a nivel del mar la presión de oxígeno es de 159,6 milímetros de mercurio. Este es el oxígeno que respiramos a nivel del mar. Pero ¿es el oxígeno que está entrando en los alvéolos? Bueno, no del todo. Yo les dije que una de las funciones de los alvéolos, o del sistema respiratorio, perdón, era favorecer la humidificación del aire. Entonces yo le voy a poner humedad al aire, le voy a poner vapor de agua. El vapor de agua cambia con la temperatura. Si estuviéramos en condiciones de 100 grados de temperatura, la presión total probablemente fuera vapor de agua, porque el vapor de agua desplazaría los demás gases, pero en condiciones normales a temperatura de 37 grados, y esto es una constante, a 37 grados la presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. O sea que en nuestros alvéolos, porque nosotros estamos a 37 grados de temperatura más o menos, la cantidad de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Aquí se lo estamos marcando en color rojo. ¿Ok? Entonces, yo tendría que hacer este ajuste. Yo estoy respirando un aire ambiente, pero ese aire al entrar a mis alvéolos se ha humidificado y ahora el vapor de agua forma parte de la mezcla y se comporta igual que cualquier gas y aporta una presión parcial. Esa presión parcial del agua es de 47. Entonces, en realidad, ¿cuánto aire, oxígeno estoy metiendo? Bueno, hago ese ajuste y a 760 le resto los 47 milímetros de mercurio del vapor de agua y en realidad entonces tengo que la mezcla de gases sin agua es de 713 milímetros de mercurio. Ahora, a esto yo le voy a sacar el 21%. Fíjense que entonces recurrimos a la fórmula. ¿Cuál será la presión de oxígeno a nivel del mar, a nivel de los alvéolos? Bueno, 713. ¿Por qué 713? Porque ya le resté el agua. 713 por 21%. En los alvéolos, a nivel del mar, la cantidad de oxígeno que respiramos es de 149 milímetros de mercurio. Si nosotros nos ponemos a ver este pequeño detallito, no hay mucha diferencia entre respirar entre lo que hay en el aire seco y lo que hay en el aire húmedo a nivel del mar. ¿Ok? Es una cantidad bastante importante de oxígeno y que permite que uno a nivel del mar se oxigene adecuadamente. Y esto cambia poco con pequeñas variaciones de altitud. Vamos a hablar de otras leyes. Acá un pequeño inciso es la ley de Charles. Charles habla de que un gas ideal que se encuentra a una presión constante, su volumen será directamente proporcional
a la temperatura. O sea, que si yo caliento un volumen de aire o de cualquier gas, lo caliento, él va a empezar a aumentar de tamaño. ¿Ok? Esto lo aplicamos, por ejemplo, con los globos aerostáticos. Si usted calienta el aire que está en el globo aerostático, le aplicas calor, ese aire se volverá más caliente y ocupará un volumen mayor. Si ocupa un volumen mayor con menor masa, se hace más ligero que el aire y por lo tanto permite que ascienda. Por eso que los globos aerostáticos pueden elevarse, utilizando en parte los principios de la ley de Charles. Esta ley tiene una variante, que es la ley de Gay-Lussac, que dice que en un volumen fijo de un gas, fíjense que ahora dejo fijo el volumen fijo de un gas, pero lo caliento. Entonces, la presión del mismo es directamente proporcional a la temperatura. Veamos este ejemplo. Si yo tengo un gas que está en un compartimiento cerrado, el volumen es fijo, ¿verdad? Las moléculas se van a estar moviendo allí. Pero supongamos que yo agarro este recipiente y lo caliento. Le ponemos una velita y lo empiezo a calentar. Entonces las moléculas en este recipiente se moverán más rápido y esto nos va a producir un aumento de la presión. El principio de Avogadro trata de relacionar entonces estos fenómenos con masa, con la cantidad de masa que hay en la unidad de volumen. Entonces, ¿qué es lo que habla Avogadro? En 1811 complementaba lo que sería la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Y la suma de todas estas leyes básicamente está en esta pequeña fórmula. Pero con esta fórmula, si yo digo que temperatura es constante y la presión es constante, puedo suprimir temperatura y presión y solamente me va a quedar volumen y masa. Entonces, ¿qué dice la ley o el principio de Avogadro? Que en condiciones de presión y temperatura constante, el volumen de cualquier gas es proporcional al número de moles presentes. En otra forma de decirlo, ¿verdad? Es que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal a una temperatura y presión dada siempre es el mismo. ¿Ok? Entonces, es una propiedad que tienen los gases y que la cantidad en moles que hay en un volumen determinado, si la temperatura y la presión son constantes, será el mismo cantidad en moles, no en peso, en moles. Ya entendiendo un poco cuáles son esas leyes que permiten entonces la entrada de los gases a los pulmones, vamos a ver otra cosa que es el intercambio, porque el intercambio implica otra cosa, que es que los gases tienen que llegar a la sangre. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo pasa del alvéolo que está en fase gaseoso al capilar que está en fase líquida? Entonces, bueno, este intercambio vamos a utilizar para entenderlo es la ley de Henry. ¿Qué nos dice Henry? La cantidad de gas que se disuelve es proporcional al coeficiente de solubilidad y a la misma presión del gas. Oye, pero aquí, ¿cómo es eso de que se disuelve? Es un concepto que pocas personas entienden de primera instancia o que no lo manejan como algo cotidiano porque no se ve. Fíjense que al principio yo les puse la imagen de un pez y de un pulpo y son animales acuáticos y les dije que respiraban. Pero, ¿cómo que respiran? ¿Qué oxígeno respiran?
¿Hay oxígeno en el agua? Eso sería una pregunta. Y la respuesta es sí. Y no es el oxígeno que está unido a la molécula de H2O. Ese oxígeno no sirve para respirar porque ese oxígeno está en una unión covalente con el hidrógeno. No es utilizable. Habría que hacer una gran inversión de energía para sacarlo. El oxígeno que se usa es un oxígeno disuelto en el agua. Así como nosotros podemos disolver una cucharada de azúcar o de sal en agua o alcohol que se disuelve entre las moléculas de agua, entre esas moléculas bipolares, el aire también puede disolverse. ¿Y cuánto aire podemos disolver? Bueno, eso nos lo dice Henry. La cantidad de gas que se disuelve, la cantidad de gas que yo puedo disolver, es proporcional al coeficiente de solubilidad. Entonces, el coeficiente de solubilidad es una característica propia de cada uno de los gases. Hay gases que son más solubles que otros. Y el otro factor es la presión del gas. Acá tenemos entonces que la presión del oxígeno, ¿verdad? Va a favorecer que él se disuelva en el agua. Entonces, si yo tengo una presión de oxígeno acá, en una interfase de aire, en relación con el agua, este oxígeno va a irse diluyendo poco a poco en el agua y vamos a tener moléculas de oxígeno disueltas en el agua. Pero si yo coloco otro gas, y fíjense que aquí estoy poniendo una presión mucho menor de CO2, en ese mismo agua, una cantidad de CO2 mucho menor, una presión menor, aquí vemos que el tamaño de la flecha me está haciendo alusión a la presión, la cantidad de CO2 que voy a disolver es mucho mayor. ¿Y por qué? Si tengo menor presión de CO2 que de oxígeno, porque la fórmula depende de una propiedad del gas, que es su coeficiente de solubilidad o coeficiente de Bunsen. Y el CO2 se caracteriza porque tiene un coeficiente de solubilidad mucho, mucho mayor que el del oxígeno. Por lo tanto, yo puedo disolver con menos presión de CO2 mucha más cantidad de CO2 disuelto en agua. Este fenómeno es el que podemos ver en las bebidas gaseosas, o sea, la cantidad de CO2 que hay en una Coca-Cola, un refresco gaseoso, Pepsi-Cola, de cualquier marca, las bebidas gaseosas, las aguas gasificadas, es CO2 disuelto a alta presión. Cuando nosotros agitamos ligeramente estas bebidas gaseosas, estas pequeñas moléculas de CO2 disuelto empiezan a unirse, a fusionarse y pueden pasar a la atmósfera de una manera brusca, que es cuando entonces una botella explota, se derrama, o cuando se desborda en un vaso de agua las burbujas de CO2. ¿Ok? Esta capacidad de poder tener gases disueltos en el agua es lo que permite que un animal como el pulpo, por ejemplo, pueda respirar. Vamos a, a ver acá cómo este pulpo respira. En realidad no respira, ventila. Lo que estamos viendo es como él mete agua y lo va a expulsar a través de su sifón. ¿Ok? Y él lo que está aprovechando, mete agua y la expulsa a través del sifón. Ahora, él está extrayendo de allí su eh, eh,
el oxígeno que se encuentra disuelto. Él está extrayendo oxígeno disuelto. Y no solamente eso, está incorporando CO2. Ahora, él está pasando eso no a través de unos pulmones, sino a través de unas branquias especiales similares un poco a las de los peces. Entonces, bueno, esta es la ley de Henry, que me habla de gases disueltos. La ley de difusión de Fick me dice que entonces, ¿cómo yo logro pasar ese aire? Y ahora entiendo que se puede disolver aire, oxígeno, CO2 y nitrógeno en el agua o en la sangre. Lo puedo disolver. Pero la velocidad de difusión, ¿de qué depende? La velocidad de difusión está explicada por la ley de Fick. Y dice, la cantidad de gas que se mueve a través de una lámina de tejido es directamente proporcional al área de la lámina. O sea, mientras más área yo tenga, mayor cantidad puedo transmitir, ¿verdad? Mayor flujo de gas puedo tener. Y si recuerdan, habíamos hablado que el área de superficie es de 80 metros cuadrados. Luego tenemos el gradiente de presión. El gradiente de presión va a ir del área de mayor presión a la de menor presión. Entonces vamos a tener que mucho oxígeno en el alvéolo, pero muy poco oxígeno en la sangre venosa. Eso me da un gradiente de presión. Y el tercer factor es el espesor. La lámina es inversamente proporcional al espesor. Por eso es que las membranas de intercambio, o sea, las membranas alveolares, son sumamente delgadas. Acá tenemos entonces que hay una tendencia a salida de oxígeno del alvéolo, que tiene una presión de 100 contra la sangre, que tiene una presión de 40. El gradiente está desde el alvéolo a la sangre. El área de la membrana, mientras mayor área de membrana tenga, mayor intercambio, y mientras mayor grosor de membrana tenga, menor intercambio. En este caso, bueno, pudiéramos decir, aunque está aquí menos área, pero la membrana es menos gruesa. Entonces quizás nosotros pudiéramos decir que la cantidad que se va a disolver entre estas dos puede ser igual. ¿Por qué? Porque tiene mucha área, pero es grueso. Este tiene poca área, pero es delgado. O sea, una cosa compensa a la otra, ¿no? Esta ley de difusión de Fick se puede expresar de la siguiente manera, con esta fórmula, ¿verdad? Donde tenemos que hay un coeficiente de difusión del gas que está multiplicado por el área. Este coeficiente es propio de cada gas. Igual el CO2 tendrá un coeficiente de difusión mucho mayor. El área de superficie, mientras mayor área, mayor difusión. Y la presión o diferencia de gradiente entre el alvéolo y el capilar. Entonces, son factores que son directamente proporcionales, e inversamente proporcional tenemos la distancia recorrida, pero aquí distancia recorrida, bueno, vamos a asumir que es el grosor. Entonces, fíjense, si yo tengo una diferencia de presión entre alvéolo y capilar grande, favorezco el flujo en un sentido. La velocidad o el flujo dependerá entonces del tamaño de la área y inversamente proporcional al grosor de esa membrana. ¿Ok? Aquí rapidito, si vemos un ejemplo, aquí tenemos el alvéolo, aquí tenemos un capilar, la sangre azul, aquí la parte azul sería la sangre venosa, así llega la sangre venosa con 45 milímetros de CO2 y con 40 milímetros de oxígeno, o sea, más CO2 que oxígeno. Y aquí tenemos la sangre capilar a la salida de los pulmones con oxígeno 104 y CO2 en 40. Uno puede decir, oye, pero cambió poco el CO2, pero no importa. A pesar de eso, el flujo de CO2 es sumamente eficiente, mucho más eficiente que el flujo de oxígeno, básicamente porque él es más soluble. Entonces, bueno, observemos, vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense que el flujo de CO2, la diferencia de concentración de CO2 entre la sangre que llega con 45 y
la concentración alveolar, tenemos que el gradiente de CO2 es de 5 milímetros de mercurio, nada más. Tenemos un gradiente de 5. En cambio, el oxígeno tiene 104 en el alvéolo, menos 40 en la sangre venosa, tiene un gradiente de 64. Entonces, fíjense estos dos gradientes que son muy distintos. CO2 de 5 milímetros de mercurio y el gradiente del oxígeno es de 64. Sin embargo, la cantidad de oxígeno que entra es prácticamente idéntico a la cantidad de CO2 que sale. Entonces tienen una relación muy, muy similar, pero están a gradientes distintos. ¿Por qué esta diferencia? La diferencia está dada por los coeficientes de solubilidad. El CO2 es mucho más soluble, mucho más difusible que el oxígeno. El otro pequeño factor que queríamos que analizáramos es la relación de la altura con las mezclas de aire. Aquí, bueno, una pequeña relación a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, pero a medida que avanzamos de altura, la presión atmosférica va a ir disminuyendo. Fíjense que a 2.500 metros está más o menos a 560. Esta altura de 2.500 metros está cercana a las alturas más altas del Ávila. O sea que no hay un cambio significativo. Vemos acá que a 3.500 metros, más o menos 500 milímetros de mercurio, esta línea rosada más o menos representaría los 5.000 metros, que sería el Pico Bolívar, ¿verdad? Que estaríamos cercanos a unos 400 milímetros de mercurio, pero vamos a ponernos de referencia acá en el Monte Everest con unos 240 milímetros de mercurio. O sea, vamos a plantearnos una condición hipotética de una persona que va a subir al Monte Everest. Si yo tuviera un globo a nivel del mar con un volumen fijo o constante de aire, de una mezcla de gases, este globo ocuparía este volumen. Fíjense que a medida que yo lo voy subiendo, el globo, como la mezcla es constante y es cerrada, el globo va a empezar a expandirse, va a empezar a crecer. ¿Qué cantidad de aire hay aquí adentro? Es la misma, no ha cambiado. ¿Qué presión de aire hay adentro? Ok, la presión ha disminuido porque se ha equiparado a la presión de la altura donde se encuentra. Ok, pero la cantidad de la masa es la misma. Pero hagan ustedes un razonamiento. Si la masa es la misma y la presión es menor, se altera el volumen. ¿Qué ley es esa? ¿Qué ley relaciona masa, volumen y presión? ¿Ok? De repente cuando discutamos vamos a volver sobre esta pregunta. Entonces, bueno, vamos a ver ese ejemplo del Everest y es importante que entiendan que a nivel del mar el oxígeno es 21% y el nitrógeno es 78%, pero eso no cambia prácticamente en nada a ninguna altura. A nivel del Everest, la presión de oxígeno sigue siendo 21% y la presión de nitrógeno sigue siendo de 78%, más o menos. Eso no cambia, es prácticamente igual, ¿ok? Para los efectos prácticos no hay cambio significativo, porque todos los gases se mezclan en proporciones iguales y cada uno de ellos aporta una presión directamente proporcional a la porcentaje de su composición. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno sube al Everest? Si la cantidad de oxígeno es la misma, 21%, ¿por qué tanto escándalo con que no hay oxígeno en las alturas?
Bueno, la proporción de oxígeno es la misma, lo que cambia es la cantidad. Vamos a ver este fenómeno. Aquí abajo, la presión de oxígeno a nivel del mar es de 160 milímetros de mercurio. Si yo le resto los 47 de la presión de vapor de agua que hay en mis alvéolos y multiplico eso por 21%, me da que la presión de oxígeno que respiro a nivel del mar es de 149 milímetros de mercurio. Pero cuando estoy a la altura del Everest, en la punta del Everest, la presión de oxígeno será igual a la presión de la atmósfera, que en ese caso ya ahora será 240, menos la presión de mercurio, de vapor de agua, que son 47 milímetros de mercurio, y esto lo multiplico por 21%. Me da que 40.53 milímetros de oxígeno. Y si ustedes se recuerdan, esta es más o menos la presión de oxígeno que hay en la sangre venosa. O sea, que la cantidad de oxígeno que estoy colocando o metiendo en cada ventilación al alvéolo está por debajo de lo que habitualmente yo manejo en mi sangre venosa. O sea que prácticamente no me estoy oxigenando. Por eso es que es prácticamente imposible o es una sentencia de muerte hacer un ascenso al Everest sin oxígeno suplementario o sin previa aclimatación. Inclusive cuando las personas aclimatadas y en buenas condiciones físicas llegan al Everest, no hacen recorridos importantes porque cada paso, cada movimiento es un esfuerzo metabólicamente agotador. Están trabajando prácticamente sin oxígeno o con el margen de oxígeno mínimo para sobrevivir. Bueno, acá un mensajito, a mí siempre lo coloco en mis clases de respiratorio. Este es el pulmón normal de una persona que murió por cualquier causa, un accidente de tránsito. Podemos ver pequeñas cantidades de carbón, de polvo. Esto es lo que se respira en el aire, en la atmósfera normalmente, y se va acumulando ese polvo a nivel pulmonar, pequeñas cantidades. No es rosado del todo. Pero si a este pulmón sano yo le pongo una vida de consumo de cigarro, vamos a obtener esto. ¿Ok? Pulmón sano, más cigarro, observamos esto. Entonces, esta es la acumulación de nicotina, de humos, de polvo, productos del cigarro. Ya vemos que una diferencia significativa, ¿verdad? No es tan normal estos pulmones de una persona sana con esto. Y bueno, lo peor no es eso, lo peor es que también pudiéramos tener algo así, un cáncer producto del cigarro. Entonces, bueno, espero que no hayan fumadores entre ustedes, pero espero que si lo hay, mediten un poco de lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Estamos pendientes y vamos a ver las otras clases de respiratorios con la doctora Giselle.